El corazón de una madre sabe cuando algo está profundamente mal, y ese día, cuando vi a mi hijo Diego cavando esa tumba improvisada en nuestro patio, supe que nuestra familia jamás volvería a ser la misma. Mi nombre es Estela Romero, tengo 62 años y he vivido toda mi vida en Valparaíso, Chile. Soy viuda desde hace 8 años, cuando mi esposo Héctor falleció dejándome sola con 2 hijos varones, Diego, de 34 años, y Cristóbal, de 29. Durante décadas trabajé como enfermera en el Hospital Carlos Van Buren, turnos agotadores que destruyeron mis rodillas y mi espalda, pero que me permitieron darles educación universitaria a mis hijos. Gasté exactamente 45.000 de pesos chilenos en sus estudios, cada centavo ganado con sacrificio. Diego se casó hace 3 años con Paula Ibáñez, una mujer de 32 años que siempre me pareció demasiado ambiciosa. Vivían conmigo en la casa familiar, una decisión que tomé pensando en ayudarlos mientras ahorraban para su propio hogar. Mi hijo menor, Cristóbal, también vivía con nosotros. Era ingeniero en sistemas, trabajaba desde casa y siempre fue el más sensible de mis 2 hijos. Ese martes 15 de octubre llegué temprano del hospital. Me habían dado permiso para salir antes porque en 2 días celebraríamos mi cumpleaños número 62 y mis hijos habían prometido organizar una cena familiar especial. Entré por la puerta lateral, esa que da directamente al patio trasero, y lo que vi me heló la sangre. Diego estaba arrodillado junto a un hoyo profundo, con una pala en las manos temblorosas. A su lado había una bolsa negra de basura, grande, abultada, con algo pesado adentro. Mi hijo mayor, ese hombre que yo había criado para ser honorable, estaba pálido como un cadáver. El sudor le corría por la frente, a pesar del frío característico de Valparaíso en octubre. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la pala. «¿Diego?» Mi voz salió como un susurro quebrado. «¿Qué estás haciendo?» Él se sobresaltó violentamente, casi cayendo hacia atrás. La pala se le resbaló de las manos y cayó con un golpe seco. Me miró con ojos desorbitados, llenos de un terror que jamás había visto en él. «Mamá, no deberías estar aquí», tartamudeó, poniéndose de pie rápidamente e intentando colocarse entre yo y esa bolsa maldita. «¿Dónde está Cristóbal?», pregunté, y algo en mi pecho se contrajo dolorosamente. Mi hijo menor siempre estaba en casa a esta hora, trabajando en su computadora en el cuarto del segundo piso. Diego no respondió. Sus labios temblaban, pero no salía ningún sonido. Miró hacia la bolsa y luego hacia mí, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «¿Dónde está tu hermano, Diego?», repetí, esta vez con más fuerza, sintiendo cómo el pánico comenzaba a trepar por mi garganta. «Mamá, por favor, vuelve adentro. Yo me encargo de esto». Su voz sonaba desesperada, suplicante, pero yo ya estaba caminando hacia esa bolsa. Cada paso se sentía como caminar a través del cemento húmedo. Diego intentó detenerme, tomándome del brazo, pero lo aparté con una fuerza que no sabía que aún poseía. «No, mamá, no lo hagas», gritó él, con verdadera angustia, pero ya era tarde. Mis manos, esas manos que habían sanado a cientos de pacientes durante 40 años, temblaban mientras abrían esa bolsa. Y cuando vi lo que había dentro, cuando mis ojos procesaron esa imagen imposible, mi cerebro simplemente se apagó. Era la chaqueta de cuero de Cristóbal, esa que tanto le gustaba, pero estaba empapada en sangre, y junto a ella, su teléfono celular destrozado y sus lentes rotos. El mundo comenzó a girar. Escuché a Diego gritando mi nombre desde muy lejos. Y luego, solo oscuridad. Por favor, si esta historia te está atrapando tanto como a mí me atrapó vivirla, regálame un like y suscríbete al canal para conocer toda la verdad detrás de esa bolsa negra. También déjame un comentario diciéndome desde qué parte del mundo me estás viendo y qué hora es allí. Tu apoyo significa todo para mí. Desperté en el sofá de la sala, con un paño húmedo sobre la frente y el rostro angustiado de Diego inclinado sobre mí. ¿Cuánto tiempo había pasado inconsciente? No lo sabía. Podían haber sido segundos o minutos, pero cuando la memoria regresó como un tren descarrilado, intenté levantarme de golpe. «¿Dónde está Cristóbal?», grité, agarrando a Diego por el cuello de la camisa. «¿Qué le hiciste a tu hermano?». «Mamá, cálmate, por favor». Diego lloraba abiertamente ahora, las lágrimas dejando rastros limpios en su rostro sudoroso y sucio de tierra. «No es lo que piensas». «¿No es lo que pienso?».
Mi voz se quebró en un sollozo. Vi su ropa llena de sangre. Vi sus cosas destrozadas. ¿Dónde está mi hijo, Diego? ¿Qué hiciste? Me puse de pie tambaleándome, corriendo hacia las escaleras que llevaban al segundo piso. Subí los escalones de dos en dos, ignorando el dolor agudo en mis rodillas desgastadas por años de trabajo. Diego me seguía, suplicándome que esperara, que lo escuchara, pero yo ya estaba golpeando la puerta del cuarto de Cristóbal. «Cristóbal, hijo, abre la puerta». Golpeaba con ambos puños, histérica, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba. Silencio, silencio absoluto detrás de esa puerta de madera que de pronto parecía la entrada a un mausoleo. «Está cerrada con llave», dije, volteándome hacia Diego con una mirada que debe haberlo atravesado como un cuchillo. «Dame la llave, ahora». «Mamá, él no está ahí». Diego se pasó las manos por el cabello, dejándolo parado en todas direcciones. «No está en la casa». «Entonces, ¿dónde está?», chillé, perdiendo completamente la compostura. «¿Dónde está su cuerpo, Diego? ¿Lo mataste? ¿Mataste a tu propio hermano?». «No, por Dios, no». Diego cayó de rodillas frente a mí, tomándome las manos con desesperación. «Cristóbal está vivo, mamá. Está vivo. Te lo juro por lo más sagrado». «Entonces explícame esa bolsa». Mi voz sonaba extraña, controlada de una manera antinatural. «Explícame por qué estabas enterrando sus cosas ensangrentadas en nuestro patio». Diego cerró los ojos y vi cómo luchaba consigo mismo, como si estuviera decidiendo entre dos lealtades imposibles de reconciliar. «Es complicado», murmuró finalmente. «Hazlo simple», ordené, con esa voz de madre que no admite réplica. «Ahora». Él respiró profundo, temblando de pies a cabeza. «Cristóbal tuvo un accidente grave. Pero él está bien, mamá. Está escondido, está a salvo». «¿Un accidente?», repetí, incrédula. «¿Qué clase de accidente termina con su ropa empapada en sangre y tú enterrándola como evidencia de un crimen?» «No puedo decirte más». Diego se puso de pie, evitando mi mirada. «Es por tu propio bien, mamá. Entre menos sepas, mejor». Esas palabras fueron como una bofetada. Mi propio hijo me estaba ocultando información sobre su hermano, tratándome como si fuera una extraña que no mereciera la verdad. «Por mi propio bien», repetí con amargura. «He trabajado 40 años destruyendo mi salud para darles todo a ustedes dos. Pagué 45,000 de pesos por sus educaciones. Los crié sola después de que su padre murió. Y ahora me dices que es por mi propio bien no saber si mi hijo menor está herido. O peor». «Mamá, ¿dónde está Paula?», pregunté de pronto, dándome cuenta de la ausencia de mi nuera. «¿Ella sabe algo de esto?». Diego palideció aún más, si es que eso era posible. «Paula, ella es parte del problema», admitió en voz baja. Mi mente trabajaba a toda velocidad, conectando puntos que no quería conectar. Paula y Diego llevaban meses discutiendo, escuchaba sus peleas a través de las paredes. Paula se había vuelto distante, fría, y Cristóbal, mi pobre Cristóbal, había mencionado algo hacía unas semanas, algo sobre haber visto algo que no debería haber visto. «Diego, voy a preguntarte esto una sola vez», dije, mirándolo directamente a los ojos, «y más te vale decirme la verdad. ¿Paula le hizo algo a Cristóbal?». La forma en que los ojos de Diego se llenaron de culpa fue toda la respuesta que necesitaba. «Fue un accidente», susurró. «No era su intención». «¿Qué le hizo?», grité con una fuerza que no sabía que aún tenía. En ese momento, escuché la puerta principal abrirse, pasos familiares subiendo las escaleras, y luego la voz de Paula, fría y calculadora como siempre. «Así que ya se enteró», dijo, apareciendo en el pasillo con una expresión que era cualquier cosa menos arrepentida. «Bueno, supongo que era cuestión de tiempo». Paula estaba de pie al final del pasillo, vestida con su traje de oficina impecable, como si acabara de regresar de un día normal en su trabajo como ejecutiva bancaria, pero había algo perturbador en su compostura, en la forma en que me miraba sin un atisbo de culpa o vergüenza. «¿Qué le hiciste a Cristóbal?», le pregunté, cada palabra saliendo como un trozo de hielo. Ella suspiró, como si mi pregunta fuera una molestia, y se quitó los zapatos de tacón con movimientos calculados y lentos. Caminó hacia nosotros descalza, sus pisadas silenciosas sobre el piso de madera. «Ese idiota no supo mantener la boca cerrada», dijo con desprecio. «Le advertimos, Diego le advirtió, pero tu hijo menor siempre fue un mojigato moralista». «¿De qué estás hablando?». Mi voz temblaba,
pero mantuve mi posición entre ella y Diego. ¿Qué es lo que Cristóbal descubrió? Paula se rió, un sonido seco y sin humor. Descubrió nuestro pequeño negocio, dijo cruzándose de brazos. Diego y yo llevamos 2 años desviando fondos del banco donde trabajo. Pequeñas cantidades, nadie lo notaría. Ya hemos acumulado 87,000 de pesos en cuentas offshore. Dinero suficiente para desaparecer y empezar una nueva vida, lejos de esta casa vieja y de ti, Estela. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Miré a Diego, esperando que lo negara, que dijera que Paula estaba mintiendo, pero él solo bajó la cabeza, confirmando cada palabra monstruosa. Diego, susurré, ¿robaste? ¿Tú y ella robaron 87,000 de pesos? Era nuestra salida, mamá, dijo él con voz hueca. Nuestra oportunidad de ser libres. ¿Libres? Repetí incrédula. ¿Libres de qué? Les di todo. Esta casa, comida, un techo. Exacto. Interrumpió Paula con veneno en su voz. Nos diste todo, y por eso Diego nunca pudo ser su propio hombre. Siempre fue el hijo perfecto, el hijo obediente, atado a las faldas de mami. Yo lo liberé de esa prisión. Lo convertiste en un criminal. Escupí las palabras. Lo convertí en alguien con ambición, replicó ella. Algo que tú nunca le enseñaste. Trabajar hasta destrozarse por migajas como hiciste tú. Sacrificarlo todo por hijos ingratos. No, gracias. Nosotros queríamos más. Y Cristóbal los descubrió. Dije, las piezas finalmente encajando. Por eso lo atacaron. Él me vio accediendo a las cuentas, admitió Paula, su rostro endureciéndose. Hace 3 semanas entró a nuestro cuarto sin tocar la puerta y me vio transferir fondos. El tonto se puso todo moralista, amenazó con ir a la policía. Así que decidieron silenciarlo. Terminé la frase sintiendo náuseas. Decidimos convencerlo, corrigió Diego débilmente. Le explicamos que si nos delataba, yo iría a prisión. Le rogamos que lo mantuviera en secreto, que nos diera tiempo para devolver el dinero. Pero tu santurrón hijo menor nos dio un ultimátum, continuó Paula. 1 semana para confesar o él mismo iría a las autoridades. Eso fue hace 2 días. Entonces, anoche, mi voz se quebró. ¿Qué pasó anoche? Paula y Diego intercambiaron una mirada, y vi el momento exacto en que ella decidió contarme todo. No por honestidad, sino por crueldad, para herirme. Anoche intentamos razonar con él una última vez, dijo Paula, pero se puso terco. Comenzó a gritarnos, a decirle a Diego que era un traidor, que lo había decepcionado. Diego perdió los estribos. No quise hacerle daño. Diego sollozó. Te juro que no quise, mamá. Pero me empujó. Me dijo cosas horribles, y yo solo quería que se callara. Tomé el pisapapeles de vidrio del escritorio y no pudo terminar. No necesitaba hacerlo. La imagen era demasiado clara, demasiado horrible. Lo golpeaste, dije sintiéndome vacía por dentro. Golpeaste a tu hermano con un pisapapeles. Fue sin querer, insistió Diego. Se cayó hacia atrás, se golpeó la cabeza contra la esquina del escritorio. Había mucha sangre, mamá, muchísima sangre. Pensé que lo había matado. ¿Y? Presioné, aunque parte de mí no quería saber más. ¿Lo mataste? No, respondió Paula con frialdad. El estúpido sobrevivió. Cuando Diego estaba teniendo su ataque de pánico, yo revisé su pulso. Estaba vivo, inconsciente pero vivo. Eso nos dio una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Para desaparecer, dijo ella simplemente. Si Cristóbal moría, sería asesinato. Pero si simplemente desaparecía, con evidencia de que se fue por voluntad propia, nadie haría preguntas. Lo escondieron, dije, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Mi hijo está herido, posiblemente con una conmoción cerebral o algo peor, y ustedes lo escondieron en lugar de llevarlo al hospital. Está en un lugar seguro, dijo Diego. Le curé las heridas como pude, le di agua y... ¿Dónde? Exigí. ¿Dónde está Cristóbal? Paula sonrió, y esa sonrisa fue lo más perturbador que había visto en mi vida. En un lugar donde nadie lo encontrará hasta que Diego y yo estemos muy, muy lejos de aquí. La sangre en mis venas se había convertido en hielo. Miré a mi hijo Diego, a ese hombre que había criado con amor, que había amamantado, cuidado en enfermedades, consolado en pesadillas, y vi a un extraño. «¿Me vas a decir dónde está tu hermano?», dije con una calma que no sentía. «Ahora mismo». «No puedo hacer eso, mamá»,
Diego negó con la cabeza, las lágrimas aún corriendo por su rostro. Si lo encuentras, llamarás a la policía. Yo iré a prisión por años. Mi vida se acabará. ¡Tu vida!, exploté. ¿Qué hay de la vida de Cristóbal? Está herido, posiblemente agonizando en algún lugar mientras tú te preocupas por tu futuro. Es tu hermano, y tú eres mi madre, replicó él, con un destello de la manipulación que Paula había estado cultivando en él. ¿Realmente me enviarías a prisión? ¿Después de todo lo que hemos compartido? Era como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Estaba usando mi amor contra mí, convirtiéndolo en un arma. Gasté mi vida entera en ustedes dos, dije, mi voz temblando. Cada peso, cada hora extra en el hospital, cada momento de dolor físico, fue por darles un futuro mejor. Y tú lo tiraste todo para robar 87,000 de pesos y agredir a tu hermano. No lo entiendes, empezó Paula, pero la interrumpí. Cállate, le ordené con una furia que me sorprendió a mí misma. No tienes derecho a hablar. Entraste a esta familia, a esta casa que yo construí con sacrificio, y envenenaste a mi hijo. Yo no lo envenené, replicó ella con desdén. Solo le mostré que había más en la vida que ser el buen hijo de mamá. Le mostré ambición, deseo, un futuro donde no fuera tu mascota. Me lancé hacia ella sin pensarlo, sin controlarme. Mis manos encontraron su cuello antes de que mi mente consciente pudiera detenerme. Quería hacerle daño. Quería que sintiera, aunque fuera una fracción del dolor que ella había causado. Diego me separó de ella, sujetándome los brazos mientras Paula tosía y se tocaba el cuello, sus ojos brillando con algo que parecía triunfo. ¿Ves?, le dijo a Diego. Tu madre es tan violenta como tú. La manzana no cae lejos del árbol. No es lo mismo, jadeé, forcejeando contra el agarre de Diego. Ustedes lastimaron a un inocente. Yo solo estoy defendiendo a mi hijo. Mamá, por favor, suplicó Diego. Vuelve a tu cuarto. Mañana temprano, Paula y yo nos iremos del país. Cuando estemos seguros, te diré dónde está Cristóbal. Te lo prometo. ¿Mañana?, repetí horrorizada. ¿Esperas que deje a Cristóbal herido y solo toda la noche mientras ustedes escapan? Solo necesitamos 12 horas de ventaja, dijo Paula, recuperando su compostura. 12 horas y estaremos fuera del alcance de las autoridades chilenas. Entonces podrás rescatar a tu precioso Cristóbal y hacer lo que quieras. Pero para entonces podría estar muerto, susurré. Es un riesgo que tendrás que aceptar, dijo Paula con frialdad. La alternativa es que Diego vaya a prisión y Cristóbal siga donde está de todos modos, porque nunca te diré dónde lo escondimos. Era una pesadilla. Tenía que ser una pesadilla. Pero el dolor en mis brazos donde Diego me sujetaba era demasiado real. El olor a tierra fresca que traía de enterrar la ropa de Cristóbal era demasiado real. Suéltame, le dije a Diego, mi voz muerta de toda emoción. Él dudó, pero eventualmente me liberó. Me tambaleé hacia atrás, apoyándome contra la pared del pasillo. Está bien, dije finalmente. Tienen sus 12 horas. Paula sonrió victoriosa, pero Diego me miró con sospecha. ¿En serio?, preguntó. ¿Así de fácil? ¿Qué opción tengo?, respondí con amargura. Si llamo a la policía ahora, ustedes se niegan a decir dónde está Cristóbal. Si espero, al menos tendré una posibilidad de salvarlo. Sabía que entrarías en razón, dijo Paula, pasando junto a mí hacia el cuarto que compartía con Diego. Vamos, tenemos que terminar de empacar. Diego me miró por un largo momento, conflicto evidente en sus ojos. Lo siento, mamá, susurró. De verdad lo siento. No respondí. No había palabras para lo que sentía. Los escuché entrar a su habitación y cerrar la puerta. Oí el sonido de maletas siendo arrastradas, de cajones abriéndose y cerrándose. Planeaban dejarme en unas horas, dejarme sola en esta casa que de pronto se sentía como una tumba. Pero no iba a quedarme de brazos cruzados. Bajé las escaleras sigilosamente, mi mente trabajando a toda velocidad. Paula había dicho que Cristóbal estaba en un lugar donde nadie lo encontraría. ¿Dónde? La casa no era tan grande. Habíamos vivido aquí por 30 años. Yo conocía cada rincón. A menos que corrí al sótano, ese espacio húmedo y oscuro que rara vez usábamos. Encendí las luces y comencé a buscar frenéticamente, moviendo cajas viejas, muebles cubiertos con sábanas, las decoraciones navideñas que no habíamos usado desde que Héctor murió. Nada. Ninguna señal de Cristóbal. Luego pensé en el garaje, en el ático
incluso en el pequeño cobertizo del jardín. Busqué por 2 horas, cada minuto sintiendo cómo la desesperación crecía como una bestia hambrienta en mi pecho. No estaba en ningún lado. Lo habían escondido fuera de la casa. Volví adentro, sudorosa y frustrada, y encontré a Paula en la cocina, preparándose un café como si nada. «No lo encontrarás», dijo sin voltear a verme. «Lo escondimos bien, muy bien. Dame una pista», supliqué, abandonando todo orgullo. «Al menos dime si tiene agua, comida, si puede respirar». «Tiene lo suficiente para sobrevivir 12 horas», respondió. «Más que eso depende de qué tan rápido nos dejemos ir». Y con esas palabras crueles, subió las escaleras de vuelta a su cuarto, dejándome sola con mi desesperación y mi impotencia. Me quedé en la cocina, mirando el reloj de la pared. Eran las 8:47 p.m. Paula había dicho que necesitaban 12 horas. Eso significaba que planeaban irse alrededor de las 9 a.m. de mañana, probablemente en el vuelo matutino hacia Buenos Aires o Lima. Desde allí, podrían conectar a cualquier lugar del mundo con los $87,000 de pesos robados convertidos en cuentas internacionales. 12 horas. 12 horas en las que Cristóbal permanecería escondido, herido, posiblemente agonizando. No podía permitirlo. Mi primer instinto fue llamar a la policía, pero mi mano se detuvo sobre el teléfono. Paula no estaba mintiendo. Si los arrestaban antes de que hablaran, nunca encontraríamos a Cristóbal. Y conociendo a esa mujer, probablemente tenía algún plan de contingencia. Tal vez había dejado instrucciones con alguien para que nunca revelaran la ubicación si algo salía mal. No, necesitaba ser más astuta. Necesitaba hacerlos hablar. Subí las escaleras silenciosamente y me pegué a la puerta de su cuarto. Podía escuchar sus voces a través de la madera. «No puedo creer que se lo haya tomado tan bien», decía Diego. «La conozco. Mamá no se rinde así como así». «Está en shock», respondió Paula. «Para mañana probablemente reaccionará, pero para entonces ya estaremos en el aire. Nuestros pasaportes están listos. El dinero está distribuido en 3 cuentas diferentes y tengo los boletos electrónicos en mi teléfono». «¿Y Cristóbal?», preguntó Diego, su voz cargada de culpa. «¿De verdad vamos a decirle dónde está?». Hubo una pausa larga. «Claro que sí», mintió Paula, y yo supe con absoluta certeza que era una mentira. «Una vez que estemos seguros en Montevideo, haremos una llamada anónima dándole la ubicación». «Prométemelo», insistió Diego. «Te lo prometo», dijo ella, y escuché el sonido de un beso. Mi hijo estaba tan cegado por esa mujer que no podía ver sus manipulaciones obvias. Paula nunca revelaría dónde estaba Cristóbal. Lo dejaría morir, eliminando al único testigo de sus crímenes. Me alejé de la puerta, mi mente corriendo. Necesitaba un plan, y rápido. Bajé al sótano nuevamente, no para buscar a Cristóbal esta vez, sino para buscar algo que me ayudara. En el fondo, detrás de las cajas de Navidad, encontré la vieja caja de herramientas de Héctor. Mi difunto esposo había sido electricista, y sus herramientas seguían ahí, esperando. Tomé un destornillador pequeño y subí sigilosamente a la planta alta. El cuarto de Paula y Diego estaba en el extremo del pasillo. Mi cuarto estaba justo al lado, y en medio estaba el cuarto de Cristóbal, aún cerrado con llave. Esperé hasta escuchar que las voces se apagaban en el cuarto de al lado, señal de que probablemente se habían acostado. Entonces, con manos temblorosas pero determinadas, forcé la cerradura del cuarto de Cristóbal. No era una experta, pero había visto suficientes tutoriales en YouTube durante mis noches solitarias como viuda. Después de 10 minutos frustrantes, la cerradura cedió. Entré al santuario de mi hijo menor. Todo estaba exactamente como él lo había dejado. Su computadora en el escritorio, sus libros de ingeniería apilados ordenadamente, su cama hecha con precisión militar. Cristóbal siempre fue meticuloso, organizado. Comencé a buscar cualquier cosa que me diera una pista. Revisé sus cajones, su closet, bajo su cama. Y entonces, en su mochila de trabajo, encontré algo, su tablet. La encendí con manos temblorosas. Por suerte, no tenía contraseña. Cristóbal siempre fue confiado, a veces demasiado. Abrí su aplicación de notas y encontré algo que hizo que mi corazón se detuviera. 15 de octubre, 13:00 a.m. No puedo dormir. Sigo pensando en lo que vi en el cuarto de Paula y Diego hace 3 semanas. Los números no mienten. $87,000 de pesos en cuentas que no deberían existir.
Mi hermano es un ladrón. Mi hermano, a quien admire toda mi vida, es un criminal. Les di un ultimátum hace 2 días, una semana para confesar, o yo mismo iré a la policía. Diego me rogó que no lo hiciera. Me dijo que Paula lo había manipulado, que él quería devolver el dinero, pero ella se negaba. No sé si creerle. Paula me amenazó hoy. Me dijo que si abría la boca, me arrepentiría. Hay algo en esa mujer que me aterroriza, algo oscuro, despiadado. Diego está tan cegado por ella que no ve lo peligrosa que es. Si algo me pasa, si algo sale mal, dejé evidencia. Copié todos los registros de las transacciones en una USB que escondí en... La nota se cortaba ahí, justo en el momento más crucial. ¿Dónde había escondido la evidencia? Busqué frenéticamente por el cuarto, volteando cajones, revisando detrás de cuadros, incluso levantando la alfombra. Nada. Y entonces vi algo en la nota que me había perdido antes. Una pequeña anotación al margen. Depósito 247B. Sentí un destello de esperanza. ¿Se refería a un depósito de banco? Cristóbal tenía una caja de seguridad en el Banco Estado del centro de Valparaíso. Había mencionado haberla alquilado para guardar documentos importantes cuando comenzó a trabajar como freelancer, pero eso no me ayudaba a encontrarlo a él ahora, esta noche. La evidencia podía esperar. Mi hijo no. Seguí leyendo las notas en la tablet, buscando desesperadamente cualquier cosa que me diera una pista. Y entonces encontré algo más. Una nota de hace solo 3 días. Diego sigue insistiendo en que me quede callado. Hoy me mostró fotos del viejo almacén de papá, ese que nunca vendimos después de que murió. Dijo que Paula y él estaban pensando en renovarlo para alquilarlo. ¿Por qué me mostraría eso ahora? ¿Por qué? El almacén. El viejo almacén de Héctor. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que despertaría a toda la casa. Héctor había tenido un pequeño almacén cerca del puerto, un lugar donde guardaba sus herramientas y suministros eléctricos. Después de su muerte, simplemente cerramos el lugar y lo dejamos. Era un edificio viejo, alejado, sin vecinos cercanos, el lugar perfecto para esconder a alguien. Miré el reloj, 11:34 p.m. Tenía que ir ahora, inmediatamente. Salí del cuarto de Cristóbal, cerré la puerta silenciosamente y me dirigí al mío. Me cambié rápidamente, poniéndome ropa oscura y cómoda. Tomé mi teléfono, una linterna y las llaves del almacén que aún guardaba en el joyero de mi cuarto. Pero antes de salir, tomé una decisión que cambiaría todo. Escribí una nota rápida y la dejé sobre mi cama. Diego y Paula, sé dónde está Cristóbal. Si le hicieron daño, si lo dejaron morir, no hay lugar en el mundo donde puedan esconderse de mí. Una madre que defiende a su hijo es más peligrosa que cualquier policía. Recuérdenlo. Era un farol, por supuesto. No estaba 100% segura de que estuviera en el almacén. Pero quería que dudaran, que se preocuparan, que cometieran un error si resultaba que yo estaba equivocada. Bajé las escaleras en la oscuridad, salí por la puerta trasera y corrí hacia mi viejo auto. El motor arrancó con un rugido que me pareció ensordecedor en la noche silenciosa de Valparaíso. Mientras conducía por las calles vacías hacia el puerto, solo podía pensar una cosa. Resiste, Cristóbal. Mamá va en camino. El almacén estaba ubicado en una zona industrial cerca del puerto de Valparaíso, un área que durante el día bullía con actividad, pero que de noche se convertía en un páramo oscuro y abandonado. Había pasado casi 8 años desde la última vez que estuve aquí, el día del funeral de Héctor, cuando vine a asegurarme de que todo estuviera cerrado. Estacioné mi auto a una cuadra de distancia, queriendo acercarme con cautela. La calle estaba iluminada solo por unas pocas farolas parpadeantes que creaban más sombras que luz. El viento del Pacífico traía el olor salado del océano, mezclado con el aroma industrial de óxido y pintura vieja. El almacén era un edificio de 2 pisos, con paredes de concreto descascarado y ventanas rotas en el nivel superior. La puerta principal de metal tenía exactamente el mismo candado oxidado que recordaba de hace años. Mis manos temblaban tanto que tardé 3 intentos en insertar la llave correctamente. El candado se abrió con un clic que resonó en la noche silenciosa. Empujé la puerta pesada, que gimió en protesta. El interior estaba completamente oscuro, un vacío negro que parecía tragarse la poca luz de las farolas exteriores. «¿Cristóbal?», susurré, mi voz sonando patéticamente débil. «Hijo, ¿estás aquí?». Silencio.
Encendí mi linterna y el haz de luz reveló el interior polvoriento del almacén. Las herramientas de Héctor seguían ahí, cubiertas de 8 años de polvo, bobinas de cable, cajas de herramientas, escaleras apoyadas contra las paredes, todo exactamente como lo dejamos. ¡Cristóbal!, grité más fuerte esta vez, mi voz quebrándose. ¡Soy mamá! Si puedes oírme, haz ruido. Nada, solo el eco de mi propia voz rebotando en las paredes vacías. Caminé más adentro, iluminando cada rincón, cada sombra. Revisé detrás de las pilas de materiales, dentro de los armarios de metal. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Y entonces lo escuché. Un golpe débil, apenas audible, viniendo de arriba. ¿Cristóbal?, grité corriendo hacia las escaleras que llevaban al segundo piso. «¡Ya voy, hijo! ¡Aguanta!». Las escaleras de metal protestaron bajo mi peso mientras subía tan rápido como mis rodillas desgastadas me lo permitían. El segundo piso había sido la pequeña oficina de Héctor, un espacio que él había convertido en su refugio personal. El golpe se repitió, más fuerte ahora, definitivamente viniendo de algún lugar de este piso. «¡Sigue haciendo ruido!», grité. «Te estoy buscando». Seguí el sonido hasta una puerta al fondo del pasillo. Una puerta que no recordaba haber visto antes. Era nueva, o al menos más nueva que el resto del edificio. La madera era más clara, menos desgastada. Intenté abrirla, pero estaba cerrada con un candado diferente, uno moderno que no coincidía con las llaves que traía. «¡Cristóbal!», golpeé la puerta. «¿Estás ahí? Soy yo, soy mamá». El golpeteo se volvió frenético del otro lado, y entonces escuché su voz, amortiguada pero inconfundible. «Mamá, mamá, estoy aquí». Lágrimas de alivio inundaron mis ojos. Estaba vivo, mi hijo estaba vivo. «¡Espera!», grité. «Voy a sacarte de ahí». Pero no tenía las herramientas adecuadas para romper el candado. Bajé corriendo las escaleras, casi cayéndome en mi prisa, y busqué frenéticamente entre las herramientas de Héctor. Encontré una palanca pesada y un martillo. Subí de nuevo, cada segundo sintiéndose como una eternidad. Inserté la palanca entre el candado y el gancho de metal y empujé con toda mi fuerza. Mis brazos temblaban, mis rodillas gritaban en protesta, pero no me detuve. El metal comenzó a ceder, un poco más, un poco más. El candado se rompió con un crujido satisfactorio y la puerta se abrió de golpe. Lo que vi adentro casi me hace caer de rodillas. Cristóbal estaba en el suelo, atado de pies y manos con cinta adhesiva. Su camisa estaba manchada de sangre seca, especialmente alrededor de la cabeza, donde un vendaje improvisado cubría lo que debía ser una herida horrible. Tenía la boca amordazada con más cinta. Sus ojos, esos ojos que siempre habían sido tan llenos de luz y bondad, estaban oscurecidos por el dolor y el miedo. «Dios mío», corrí hacia él, cayendo de rodillas a su lado. «Hijo, mi hijo». Con manos temblorosas comencé a quitar la cinta de su boca, tratando de ser gentil pero desesperada por liberarlo. «Mamá», su voz salió como un graznido ronco. «Mamá, pensé que nunca...». «Shh, tranquilo», lloré abiertamente ahora. «Estás a salvo, ya estás a salvo». Quité la cinta de sus manos y pies, revelando marcas rojas y crudas donde había estado atado. ¿Cuánto tiempo había estado así? No lo sabía. Pero había una botella de agua medio vacía en la esquina y algunas barras de cereal abiertas. Al menos Paula y Diego no lo habían dejado morir de sed o hambre. «¿Puedes caminar?», le pregunté, revisando sus pupilas con la linterna. «¿Te duele algo aparte de la cabeza?». «Estoy bien», mintió él, pero vi cómo se estremecía de dolor cuando intentó moverse. «O estaré bien. Solo necesito salir de aquí». Lo ayudé a ponerse de pie, sosteniendo la mayor parte de su peso. Era más alto que yo, más fuerte en circunstancias normales, pero ahora se apoyaba en mí como un niño herido. Mientras bajábamos las escaleras lentamente, paso a paso, me contó todo. «Discutí con Diego anoche», dijo, su voz entrecortada por el esfuerzo. «Le dije que era la última oportunidad, que si no confesaba hoy, yo iría a la policía mañana». Paula estaba ahí, escuchando. Diego se puso furioso. Comenzó a gritarme, a llamarme traidor. Y entonces simplemente se lanzó sobre mí. «El pisapapeles», dije en voz baja. Me golpeó tan fuerte. Cristóbal se tocó la cabeza vendada. Vi estrellas, luego todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba aquí, atado.
Paula apareció unas horas después con agua y comida. Me dijo que si me quedaba callado y quieto, me dejarían ir después de que se fueran del país. Ella mentía, le dije con amargura. Nunca te hubieran dejado ir. Eres el único testigo de todo lo que hicieron. Llegamos al auto y ayudé a Cristóbal a sentarse en el asiento del pasajero. Se veía terrible bajo la luz del auto, pálido, con ojeras profundas, la herida en su cabeza aún sangrando ligeramente a través del vendaje improvisado. Tenemos que ir al hospital, dije, arrancando el motor. No, me detuvo él, agarrando mi brazo. Primero tenemos que detenerlos. Mamá, tienen 87,000 de pesos robados. Si los dejamos irse, arruinarán más vidas. Y Diego necesita pagar por lo que hizo. Vi el dolor en sus ojos cuando dijo eso. No dolor físico, sino emocional. Ver a su hermano, a quien había admirado toda su vida, caer tan bajo lo había destrozado de una forma que ningún golpe podría hacer. Tienes razón, dije finalmente, pero primero necesitamos evidencia. Dijiste que copiaste registros de las transacciones. En una USB, asintió él. Está en mi caja de seguridad en el Banco Estado, número 247B. ¿Podemos acceder a ella ahora? El banco no abre hasta las 9 a.m., dijo, y luego su expresión cambió. Pero no necesitamos la copia. La original está en la computadora de Paula, en el cuarto. Si puedes acceder a ella. Puedo, dije formando un plan en mi mente. Diego y Paula todavía están en casa, probablemente durmiendo. Creen que les quedan horas antes de que reaccione. No esperarán que vuelva. Es peligroso, mamá, advirtió Cristóbal. Si te descubren. Que me descubran, dije con una furia fría. Tu hermano y esa mujer casi te matan. Ya no tengo miedo de ellos. Lo llevé a la casa de mi vecina, la señora Ramírez, una mujer de 70 años que había sido mi amiga por décadas. Toqué su puerta hasta que abrió, confundida y asustada en su bata de dormir. Estela, ¿qué? Necesito que cuides a Cristóbal, le dije rápidamente. No hagas preguntas ahora, solo manténlo a salvo. Si no vuelvo en 2 horas, llama a la policía y diles todo. Antes de que pudiera protestar, ya estaba de vuelta en mi auto, conduciendo de regreso a casa. Mi casa, que esa noche se había convertido en un campo de batalla. Llegué a casa a las 2:47 a.m. según el reloj del auto. Todas las luces estaban apagadas. Entré por la puerta trasera que había dejado sin cerrar, moviéndome en silencio a través de mi propia casa como un ladrón. Subí las escaleras con cuidado, evitando el tercer escalón que siempre crujía. El pasillo del segundo piso estaba oscuro y silencioso. La puerta del cuarto de Paula y Diego estaba cerrada. Me acerqué y pegué el oído. Podía escuchar la respiración profunda de al menos una persona durmiendo. Mi nota todavía estaba sobre mi cama donde la había dejado. Ellos no habían venido a revisar mi cuarto, o si lo habían hecho, habían decidido que no era una amenaza real. Su error. Probé la manija de su puerta suavemente. Estaba abierta. Por supuesto que lo estaba. ¿Por qué cerrarían la puerta si pensaban que tenían el control completo de la situación? La abrí centímetro a centímetro, contiendo la respiración. La habitación estaba iluminada solo por la luz de la calle que entraba por la ventana. Pude distinguir 2 formas en la cama. Diego más cerca de la puerta, Paula del lado de la ventana. La laptop de Paula estaba sobre el escritorio junto a la ventana, cerrada pero no guardada. Iba a tener que pasar junto a ambos para alcanzarla. Me moví como nunca me había movido en mis 62 años, cada paso deliberado y silencioso. El piso de madera amenazaba con traicionarme en cualquier momento. Pasé junto a Diego, tan cerca que podía escuchar su respiración, oler el alcohol en su aliento. Había estado bebiendo, probablemente tratando de ahogar su culpa. Llegué al escritorio y tomé la laptop. En ese momento, Paula se movió en la cama, girándose. Me quedé completamente quieta, sosteniendo la laptop contra mi pecho, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que lo escucharía. Pero ella solo murmuró algo en sueños y se acomodó de nuevo. Comencé a retroceder, paso a paso. Pasé junto a Diego nuevamente. Estaba casi en la puerta cuando mi pie encontró algo en el suelo, una de las maletas que habían estado empacando. Perdí el equilibrio, trastabillé y la laptop se me resbaló de las manos. Cayó sobre la alfombra con un golpe sordo que en el silencio de la noche sonó como un disparo. ¿Qué? La voz de Diego, somnolienta y confundida. «¡La laptop!», gritó Paula, completamente despierta en un instante. «¡Tu madre tiene la laptop!».
Las luces se encendieron, cegándome momentáneamente. Para cuando mis ojos se ajustaron, Diego ya estaba de pie, bloqueando la puerta. «Mamá». Su voz era una mezcla de sorpresa, enojo y algo que sonaba como miedo. «¿Qué haces?» «Terminando esto», respondí, agachándome para recoger la laptop del suelo. Paula saltó de la cama, vestida con un camisón de seda, su rostro contorsionado en furia. «Dame eso», siseó, avanzando hacia mí. «Ahora». «No», dije simplemente, sosteniendo la laptop contra mi pecho. «Esta laptop tiene toda la evidencia de sus crímenes, los 87.000 de pesos que robaron, las cuentas offshore, todo. Y la voy a entregar a la policía, junto con mi testimonio sobre lo que le hicieron a Cristóbal». «Cristóbal». La voz de Diego se quebró. «¿Fuiste al almacén? ¿Lo encontraste?» «Lo encontré», respondí, mirándolo directamente a los ojos. «Tu hermano, el hermano que admirabas, que te defendía, está a salvo ahora, a pesar de tus mejores esfuerzos por matarlo». Yo no quería matarlo. Diego cayó de rodillas, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Dios, mamá, no quería. Fue un accidente, te lo juro. Un accidente que encubriste». Escupí las palabras. «Un accidente que ibas a dejar sin resolver mientras huías del país. ¿Eso te hace mejor? ¿Menos culpable?» «Basta», gritó Paula. «Suficiente drama familiar. Diego, quítale la laptop. Usa la fuerza si es necesario». Diego me miró, dividido entre la lealtad a su madre y la obediencia a su esposa. Pude ver el momento exacto en que Paula ganó esa batalla silenciosa. «Lo siento, mamá», dijo avanzando hacia mí. «No puedo ir a prisión. No puedo». «Entonces tendrás que pelear conmigo por esto», dije, retrocediendo hacia la esquina del cuarto. Diego se lanzó hacia adelante, intentando arrebatarme la laptop. Nos forcejeamos, madre e hijo, luchando por un pedazo de tecnología que contenía el futuro de ambos. «Suéltala», gritó él. «Nunca», grité de vuelta. En el forcejeo, tropezamos hacia atrás. Diego era más fuerte, más joven, pero yo tenía 40 años de fuerza construida por turnos dobles en el hospital. Y más importante, tenía la determinación absoluta de una madre protegiendo a su hijo herido. Paula se unió a la pelea, agarrándome del cabello y tirando hacia atrás. El dolor era agudo, pero no me hizo soltar la laptop. En cambio, giré y la golpeé con el codo en el estómago. Ella cayó hacia atrás con un grito, más de sorpresa que de dolor. «¿Le pegaste a Paula?» Diego sonaba incrédulo. «Y le pegaría de nuevo», dije, aprovechando su momento de distracción para empujarlo hacia atrás. Corrí hacia la puerta, pero Paula me alcanzó, agarrándome del tobillo. Caí de bruces, la laptop volando de mis manos y deslizándose por el pasillo. «¡La laptop!», gritó Paula. «Ve por ella, idiota». Diego corrió hacia el pasillo. Yo me arrastré tras él, con Paula todavía aferrada a mi pierna. Era como una pesadilla surrealista, 3 adultos peleando en el pasillo de una casa familiar a las 3 de la mañana. Diego alcanzó la laptop primero, recogiéndola con expresión triunfante. Pero entonces su expresión cambió. Estaba mirando algo detrás de mí. Me volteé y vi lo que él veía. Cristóbal, de pie al final del pasillo, apoyado contra la pared, con su teléfono en la mano. «He estado grabando todo esto», dijo mi hijo menor, su voz débil pero clara. «Cada palabra, cada acción. Diego golpeando a la mamá, Paula admitiendo los robos. Todo está aquí, en video, subiéndose automáticamente a la nube». El color drenó del rostro de Paula. «Cristóbal», dijo Diego, su voz quebrándose. «Hermano, yo...». «No me llames hermano», Cristóbal escupió las palabras. «Un hermano no intenta matar a otro. Un hermano no deja a otro atado en un almacén abandonado. Yo te salvé». Diego intentó justificarse. «Te di agua, comida, te vendé la cabeza, para cubrir tu crimen», gritó Cristóbal, y el esfuerzo lo hizo tambalearse. Me solté de Paula y corrí hacia él, sosteniéndolo. «Me dejaste ahí para morir una vez que estuvieras a salvo. No finjas que te importaba». En ese momento escuchamos sirenas en la distancia, acercándose rápidamente. «La señora Ramírez», dije, comprendiendo. «Debió llamar a la policía cuando no volví en el tiempo que le dije». «No», dijo Cristóbal débilmente. «Yo los llamé, desde su casa. Les dije todo. Estarán aquí en menos de un minuto». Paula soltó una risa histérica. «Arruinaste tu propia familia», me dijo, señalándome con el dedo. «Tus 2 hijos. Diego irá a prisión y será tu culpa».
No, respondí con calma. Será culpa suya. Y suya, miré a Diego. Tuvieron opciones en cada paso del camino. Pudieron no robar, pudieron no atacar a Cristóbal, pudieron confesar, eligieron el camino fácil una y otra vez, y ahora enfrentarán las consecuencias. Las sirenas eran ensordecedoras ahora, justo afuera. Luces azules y rojas iluminaban las ventanas. ¡Mamá! Diego cayó de rodillas, la laptop aún en sus manos. Por favor, diles que fue un accidente. Diles que Paula me obligó. Por favor, no dejes que me lleven. Miré a mi hijo mayor, ese niño que había sido mi orgullo, mi alegría, y sentí algo quebrarse dentro de mí, algo que sabía que nunca volvería a ser lo mismo. Lo siento, Diego, dije en voz baja, pero es hora de que enfrentes lo que hiciste. La puerta principal se abrió de golpe, pasos pesados subiendo las escaleras, voces autorizadas gritando, ¡Policía! ¡Nadie se mueva! Y mientras los oficiales entraban, mientras esposaban a Diego y a Paula, mientras leían sus derechos con voces mecánicas y profesionales, sostuve a Cristóbal y lloré por la familia que habíamos perdido esa noche. Los días siguientes pasaron en una niebla de declaraciones policiales, reportes médicos y llamadas de abogados. Cristóbal fue llevado al hospital, donde confirmaron una conmoción cerebral severa, deshidratación y trauma físico y emocional. Le dieron 7 puntos en la herida de la cabeza y lo mantuvieron en observación durante 2 días. Diego y Paula fueron arrestados y acusados de múltiples cargos: fraude bancario, apropiación indebida, agresión con agravantes, secuestro e intento de fuga. La fiscalía estaba construyendo un caso sólido, especialmente con el video que Cristóbal había grabado y los registros financieros en la laptop de Paula. El Banco Estado donde trabajaba Paula inició una auditoría completa. Descubrieron que el monto real robado no eran $87,000 de pesos, sino $124,000. Habían sido incluso más ambiciosos de lo que habían admitido. Varias familias humildes de Valparaíso, clientes del banco, habían perdido sus ahorros debido a las maniobras fraudulentas de Paula. Ella había estado desviando fondos de cuentas de personas mayores, pensando que no notarían las pequeñas discrepancias. Sentada en la sala de mi casa, la misma casa donde todo había comenzado, leí los periódicos que cubrían el caso. Ejecutiva bancaria y esposo arrestados en esquema de fraude masivo, decía uno. Madre heroica, salva a hijo de intento de asesinato, proclamaba otro. Pero no me sentía heroica, me sentía rota. ¿Mamá? La voz de Cristóbal me sacó de mis pensamientos. Estaba de pie en la entrada de la sala, todavía con vendajes en la cabeza, pero viéndose mucho mejor que hace una semana. ¿Sí, hijo?, respondí, tratando de sonreír. Diego pidió verte, dijo en voz baja. Está en la cárcel preventiva, esperando el juicio. Los abogados dicen que probablemente recibirá entre 8 y 12 años de prisión. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Quiere verme?, repetí. ¿Para qué? No lo dijo. Cristóbal se sentó a mi lado en el sofá, moviéndose con cuidado. Pero mamá, no tienes que ir si no quieres. Después de todo lo que hizo, es mi hijo, interrumpí. Sin importar lo que haya hecho, sigue siendo mi hijo. Cristóbal me miró con esos ojos que siempre habían sido tan compasivos, incluso ahora después de todo lo que había sufrido. Eres demasiado buena, mamá, dijo. Siempre lo has sido. Es una de las razones por las que Diego y Paula pensaron que podían salirse con la suya. Pensaron que tu amor los protegería de las consecuencias. Tal vez tenían razón, admití. Tal vez fui demasiado indulgente, demasiado permisiva. Gasté $45,000 en su educación, les di todo lo que pedían. Eso no es tu culpa. Cristóbal tomó mi mano. Tú nos criaste con amor. Diego eligió el camino equivocado. Esa fue su decisión, no la tuya. Sabía que tenía razón, pero aún así, el peso de la culpa materna era casi insoportable. 2 días después, me encontré sentada en la sala de visitas de la cárcel preventiva de Valparaíso. Era un lugar deprimente. Paredes grises, sillas de plástico incómodas, el olor a desinfectante mezclado con desesperación. Diego entró escoltado por un guardia. Vestía el uniforme naranja de los prisioneros, se había afeitado la cabeza, por elección o por necesidad, y había perdido peso. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Esos ojos que una vez brillaban con vida,
Ahora estaban apagados, vacíos. «Hola, mamá», dijo, sentándose del otro lado de la mesa de plástico que nos separaba. «Hola, Diego», respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Nos miramos en silencio por un largo momento. Había tanto que decir y al mismo tiempo nada que decir. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo resumir el colapso total de una relación madre-hijo? «Gracias por venir», dijo finalmente. «No pensé que lo harías. No estaba segura de que debía hacerlo». Admití con honestidad. «Cristóbal piensa que soy tonta por estar aquí. Él tiene derecho a pensar eso». Diego miró hacia abajo, a sus manos esposadas sobre la mesa. «Tiene derecho a odiarme. Tú también». «No te odio», dije, y fue la verdad. «Estoy furiosa contigo, decepcionada más allá de las palabras, pero no te odio. Eres mi hijo». Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Diego. «Lo arruiné todo», sollozó. «Todo. Mi carrera, mi libertad, mi familia. Y lo peor de todo, casi maté a mi hermano. ¿Cómo vivo con eso, mamá? ¿Cómo?» «Enfrentando las consecuencias», respondí. «Cumpliendo tu sentencia, buscando terapia, trabajando cada día para ser mejor que la persona que fuiste». «¿Crees que Cristóbal alguna vez me perdonará?», preguntó con voz quebrada. «No lo sé», respondí honestamente. «Eso depende de él. ¿Y de ti? De si realmente estás arrepentido o solo te arrepientes de haber sido atrapado». Diego me miró directamente a los ojos. «Estoy arrepentido, mamá. De verdad lo estoy. Cada noche en esta celda veo el rostro de Cristóbal, veo el terror en sus ojos cuando lo golpeé. Me despierto gritando, reviviendo ese momento una y otra vez». «Bien», dije con dureza, «porque ese momento es algo que Cristóbal revivirá por el resto de su vida también. Mereces cada pesadilla». Diego se encogió como si lo hubiera golpeado, pero asintió. «Lo sé, tienes razón». «¿Y Paula?», pregunté. «¿Todavía la amas? ¿Todavía crees que todo esto valió la pena por ella?». Su expresión se endureció. «Paula me usó», dijo con amargura. «Eso lo veo ahora. Me manipuló desde el principio. Encontró a un hombre débil, inseguro, desesperado por complacer, y lo moldeó en la herramienta perfecta para sus planes. Eso no te exime de responsabilidad», le recordé. «Tuviste opciones en cada paso». «Lo sé», admitió, «y elegí mal cada vez. Pero mamá, necesito que sepas algo. Cuando golpeé a Cristóbal, fue como si no fuera yo, como si estuviera viendo a otra persona hacer esas cosas. Paula había estado drogando mi café con ansiolíticos durante semanas, mezclándolos con alcohol. Ella sabía exactamente cómo manipular mi estado mental». «¿Intentarás usar eso como defensa en el juicio?», pregunté. «Mi abogado dice que podría reducir la sentencia», respondió. «Pero honestamente, no sé si quiero intentarlo. Parte de mí cree que merezco el castigo completo». Lo miré. Este hombre que era mi hijo, pero también un extraño, un criminal, un agresor. Y sin embargo, en algún lugar profundo dentro de él, todavía podía ver destellos del niño que había sido. «El banco está demandando por los 124,000 de pesos completos», le informé. «Como eres cómplice, eres responsable de la cantidad total, no solo de lo que admitiste». Diego palideció. 124,000. 000. Paula me dijo que eran solo 87,000. «Te mintió sobre muchas cosas», dije, «incluido cuánto robó y de quién. Algunas de esas víctimas son personas que yo conozco, Diego, pacientes míos del hospital. La señora Ramírez, nuestra vecina que te vio crecer, perdió 3,000 de pesos de sus ahorros de toda la vida». El horror en su rostro era genuino. «Dios, no lo sabía. Paula manejaba todos los detalles. ¿Y eso lo hace mejor?». Mi voz se elevó. «¿El hecho de que no conocieras los detalles específicos de a quién estabas robando?». «No», admitió miserablemente. «No hace nada mejor. El guardia anunció que quedaban 5 minutos de visita». «Mamá», Diego se inclinó hacia adelante urgentemente. «Necesito preguntarte algo antes de que te vayas». «¿Qué? ¿Puedes perdonarme algún día?». «No ahora. Sé que es demasiado pronto. Pero tal vez, después de que cumpla mi tiempo, después de que intente hacer las cosas bien. ¿Hay alguna posibilidad?». Miré a mi hijo mayor, viendo tanto al criminal que se había convertido como al niño que había sido, y sentí mi corazón romperse de una manera completamente nueva. «No lo sé, Diego», respondí honestamente. «En este momento no lo sé. Pregúntame de nuevo en 8 años». Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero asintió con comprensión.
Es más de lo que merezco, dijo. Gracias, mamá, por venir, por no abandonarme completamente. Me levanté para irme, pero entonces me detuve. Diego, una cosa más. Los 45,000 de pesos que gasté en tu educación. Quiero que sepas que no me arrepiento de un solo peso. Te amaba entonces y, maldita sea, todavía te amo ahora. Pero ese amor no significa que te protegeré de las consecuencias de tus acciones. ¿Entiendes? Sí, mamá, susurró. Lo entiendo. Y con esas palabras me fui, dejando a mi hijo en esa sala gris, solo con su culpa y sus remordimientos. Sabía que no sería la última vez que lo vería, pero también sabía que nuestra relación nunca volvería a ser lo que fue. Algo fundamental se había roto esa noche en el almacén, algo que tal vez nunca podría repararse por completo, pero al menos ahora había honestidad entre nosotros. Y tal vez, solo tal vez, eso era un comienzo. 3 meses después del arresto, el juicio comenzó. Los medios de comunicación cubrían cada detalle. La sala del tribunal estaba llena de reporteros, víctimas del fraude bancario y curiosos atraídos por el drama de una familia destruida por la codicia. Cristóbal y yo testificamos. Fue uno de los días más difíciles de mi vida. Relatar frente a extraños los detalles íntimos de cómo mi familia se había desmoronado. Cristóbal tuvo que revivir el trauma de ser atacado por su propio hermano, de estar atado y abandonado en ese almacén oscuro. Diego testificó también. Su abogado había construido una defensa basada en manipulación psicológica, presentando evidencia de cómo Paula lo había drogado y controlado. Trajo psiquiatras que hablaron sobre abuso emocional, dependencia tóxica y estados mentales alterados. Paula, por su parte, mostró cero remordimiento. Sentada en el estrado, vestida impecablemente con un traje de negocios, negó toda responsabilidad. Afirmó que Diego había sido el cerebro detrás de todo, que ella era simplemente una esposa obediente cumpliendo órdenes. Nadie le creyó. El juicio duró 6 semanas. Durante ese tiempo, descubrimos más detalles sobre la magnitud del fraude. Paula no solo había robado del banco, sino que también había falsificado documentos, creado cuentas fantasma y manipulado registros por años. Era una criminal profesional que había visto en Diego la víctima perfecta. Un hombre bueno pero débil, hambriento de validación. Finalmente llegó el día del veredicto. La sala estaba tensa, el silencio solo roto por el golpeteo del martillo del juez. Diego fue declarado culpable de fraude, agresión agravada y secuestro. Sentencia: 10 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 7. Además, tenía que pagar restitución a las víctimas del fraude, $62,000. 0,0 de pesos, la mitad del total robado. Paula fue declarada culpable de todos los cargos, incluidos adicionales de falsificación y liderazgo de organización criminal. Sentencia: 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos 12. Restitución: 62,000 de pesos. Cuando leyeron las sentencias, Diego lloró. Paula permaneció impasible, como si todo fuera una inconveniencia menor. Salimos del tribunal al sol brillante de Valparaíso. Los medios nos rodearon inmediatamente, gritando preguntas. Cristóbal, ahora completamente recuperado físicamente, aunque con cicatrices emocionales permanentes, los apartó gentilmente. «Mi madre no tiene comentarios», dijo con firmeza. «Pidan respeto por nuestra privacidad». Pero uno de los reporteros logró acercarse, empujando un micrófono hacia mi cara. «Señora Romero, ¿cómo se siente sabiendo que su hijo pasará los próximos 10 años en prisión?» Miré directamente a la cámara, y en ese momento tomé una decisión. Durante meses había guardado silencio, permitiendo que otros contaran nuestra historia. Era hora de que yo dijera mi verdad. «Me siento destrozada», dije honestamente. «Diego es mi hijo, y siempre será mi hijo, pero también soy madre de Cristóbal, la víctima en todo esto, y soy vecina de las personas que perdieron sus ahorros. Soy enfermera, alguien que dedicó su vida a cuidar a otros. Ver el daño que mi hijo causó, a su hermano, a nuestra comunidad, es un peso que llevaré por el resto de mi vida». «¿Planea visitarlo en prisión?», preguntó otro reportero. «Esa es una decisión que tomaré día a día», respondí. «Por ahora, mi prioridad es ayudar a Cristóbal a sanar y ayudar a las víctimas del fraude a recuperar lo que puedan». «¿Las víctimas?»,
preguntó un tercer reportero confundido. Sí, asentí con determinación. Voy a vender mi casa. Es una propiedad que heredé de mis padres, libre de hipoteca, ubicada en uno de los barrios históricos de Valparaíso. Los tasadores dicen que vale aproximadamente 180.000 de pesos, después de pagar mis propias deudas y asegurar un pequeño apartamento para Cristóbal y para mí. El resto del dinero irá a un fondo de restitución para las víctimas del fraude que no puedan recuperar completamente sus pérdidas. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los reporteros me miraban con asombro. ¿Está diciendo que renunciará a la casa familiar para pagar por los crímenes de su hijo?, preguntó uno finalmente. Estoy diciendo que la justicia no termina con sentencias de prisión, respondí. Diego y Paula destruyeron vidas. Personas mayores que ahorraron toda su vida perdieron su seguridad. No puedo deshacer el daño, pero puedo intentar reparar parte de él. Mamá, Cristóbal me miró con sorpresa. No tienes que hacer eso. Esa casa es tu hogar, Esa casa dejó de ser mi hogar la noche que encontré a tu hermano enterrando evidencia en el patio. Interrumpí gentilmente. Está contaminada con recuerdos dolorosos. Necesitamos un nuevo comienzo, hijo. Ambos lo necesitamos. Los reporteros explotaron con más preguntas, pero Cristóbal me guió hacia el auto, protegiéndome de la multitud. Una vez dentro del auto, él me miró con lágrimas en los ojos. Eres la persona más increíble que conozco, dijo. Después de todo lo que Diego te hizo, después de cómo casi me mata, todavía estás pensando en ayudar a otros. No es por Diego, aclaré. Es por las víctimas, es por hacer lo correcto. Tu padre, que en paz descanse, siempre me dijo que el carácter se mide por lo que haces cuando nadie te obliga a hacer nada. Este es mi carácter. Esta soy yo. Pasaron las semanas. Puse la casa en venta y se vendió rápidamente por 185.000 de pesos, más de lo que esperábamos. Después de todos los gastos, quedaron 97.000 de pesos para el fondo de restitución. La señora Ramírez, nuestra vecina, fue una de las primeras en recibir compensación completa. Le devolví sus 3.000 de pesos personalmente. Estela, lloró ella, abrazándome. No tenías que hacer esto. La culpa no es tuya. Tal vez no, respondí, pero él es mi hijo, y si no puedo enseñarle responsabilidad directamente, al menos puedo modelarla. Encontramos un apartamento pequeño pero acogedor cerca del hospital donde trabajaba. 2 habitaciones, un balcón con vista al océano. Era una fracción del tamaño de la casa familiar, pero de alguna manera se sentía más como un hogar. Cristóbal consiguió un nuevo trabajo, esta vez con una empresa de seguridad cibernética. Sus experiencias lo habían hecho un experto en detectar fraude y manipulación digital. Irónicamente, la pesadilla que vivió lo había llevado a una carrera más significativa. Voy a ayudar a que lo que me pasó a mí no le pase a otros, me explicó una noche mientras cenábamos en nuestro nuevo apartamento. Cada sistema que protejo, cada fraude que prevengo, es mi manera de encontrar significado en todo esto. Tu padre estaría tan orgulloso de ti, dije, tocando su mano. Creo que estaría orgulloso de ambos, respondió. Mamá, sé que has estado considerando si visitar a Diego o no. Quiero que sepas que no me molestaría si decides hacerlo. Lo miré, sorprendida. ¿En serio? En serio, asintió. Todavía no puedo perdonarlo. No sé si alguna vez podré. Pero entiendo que tu relación con él es diferente a la mía. Eres su madre, y he visto cómo te ha estado carcomiendo esta decisión. No quiero traicionarte, dije en voz baja. No después de todo lo que sufriste. No sería una traición, me aseguró. Sería compasión, y la compasión, incluso hacia aquellos que nos han herido, es lo que nos mantiene humanos. Esa noche, después de que Cristóbal se fue a dormir, me senté en el balcón mirando las luces de Valparaíso parpadeando en la oscuridad. Pensé en Diego, solo en su celda. Pensé en la familia que fuimos y la familia que éramos ahora. Y tomé una decisión. Al día siguiente, me registré para visitas regulares en la prisión. Una vez al mes, iría a ver a Diego. No para excusar lo que hizo, no para hacerle la vida más fácil, sino para recordarle que incluso en sus peores momentos, cuando había traicionado todo lo que valorábamos, su madre no lo había abandonado completamente. Porque eso es lo que las madres hacen, incluso cuando duele, especialmente cuando duele. Y tal vez, solo tal vez, en esas visitas mensuales,
podríamos comenzar el largo, doloroso proceso de algún tipo de reconciliación. No un retorno a cómo eran las cosas, eso era imposible, sino algo nuevo, algo construido sobre verdad, responsabilidad y el reconocimiento de que el amor a veces significa permitir que las personas enfrenten las consecuencias completas de sus acciones. La cicatriz en el corazón de nuestra familia nunca desaparecería completamente, pero tal vez, con tiempo y esfuerzo, podría sanar lo suficiente para que todos pudiéramos seguir adelante con nuestras vidas, diferentes pero no completamente destruidos. Era todo lo que podía esperar, y por ahora era suficiente. Un año después del juicio, me encontré de pie frente al cementerio donde Héctor estaba enterrado. Era un día brillante y claro en Valparaíso, el tipo de día que él siempre amó. Llevaba flores frescas en mis manos, crisantemos amarillos, sus favoritos. «Hola, mi amor», susurré, arrodillándome frente a su lápida. «Siento no haber venido en tanto tiempo. Las cosas han estado complicadas». El viento del océano sopló suavemente, como si Héctor estuviera respondiendo. «Diego está en prisión», continué, mi voz quebrándose. «Nuestro hijo, el que era tu orgullo, está cumpliendo una sentencia de 10 años. ¿Y yo? Yo no sé si hice lo correcto, Héctor. A veces pienso que debí protegerlo más, defenderlo mejor. Otras veces pienso que debí ser más dura desde el principio. Coloqué las flores en el jarrón junto a la lápida. Pero Cristóbal está bien, está sanando, es fuerte, como tú eras fuerte. Tiene tu bondad, tu sentido de justicia. Creo que de esto, al menos, puedes estar orgulloso». Me senté en el césped, sin importarme la humedad que manchaba mi ropa. «Vendí la casa», dije, «nuestra casa, donde criamos a nuestros hijos, donde fuimos felices. Sé que probablemente estás decepcionado, pero Héctor, no podía quedarme ahí. Cada rincón tenía recuerdos de esa noche horrible. Necesitaba un nuevo comienzo». Cerré los ojos, imaginando que podía sentir su mano en mi hombro. «He estado visitando a Diego una vez al mes», admití. «Cristóbal dice que está bien, que lo entiende, pero cada vez que entro a esa prisión, veo tu rostro, veo tu decepción. Tu hijo, Héctor, nuestro hijo. ¿Dónde nos equivocamos?» Las lágrimas rodaron libremente ahora. Gasté 45,000 de pesos en su educación. Trabajé turnos dobles hasta destruir mi cuerpo. Y aún así, no fue suficiente para evitar que se convirtiera en un ladrón, en alguien que casi mata a su propio hermano. ¿Cómo se supone que una madre viva con eso? Permanecí allí por 1 hora, hablando con mi esposo muerto, buscando sabiduría en el silencio. Finalmente me puse de pie, secándome las lágrimas. «Te extraño», susurré, «cada día, pero seguiré adelante, por Cristóbal e incluso por Diego». Porque eso es lo que tú hubieras hecho. Nunca te rendiste con las personas, sin importar cuán difícil se pusieran las cosas, y yo no me rendiré tampoco. Esa noche, Cristóbal organizó una pequeña cena en nuestro apartamento. Había invitado a algunos amigos, incluida una joven llamada Sofía que había conocido en su nuevo trabajo. La forma en que la miraba me recordaba cómo Héctor solía mirarme. «Mamá», Cristóbal levantó su copa, «quiero hacer un brindis. Por ti, la mujer más fuerte que conozco. Este año te arrebató mucho, pero no te destruyó. Eres mi héroe». «Por Estela», corearon todos, levantando sus copas. Sentí calor en el pecho, una sensación que no había experimentado en meses. Felicidad, real, genuina felicidad. Después de que los invitados se fueron, Cristóbal y yo nos sentamos en el balcón, mirando las luces de la ciudad. «¿Cómo estuvo Diego cuando lo visitaste esta semana?», preguntó, una pregunta que nunca había hecho antes. «Mejor», respondí honestamente. «Está en terapia, trabajando en el taller de carpintería de la prisión. Dice que está leyendo mucho, pensando en quién quiere ser cuando salga». «¿Y Paula?» «Paula fue transferida a otra prisión después de intentar sobornar a un guardia», dije con un suspiro. «Algunas personas nunca cambian, pero creo que Diego realmente está intentándolo». «¿Crees que alguna vez podré hablar con él?», preguntó Cristóbal en voz baja. Lo miré sorprendida. «¿Quieres hacerlo?». «No ahora», admitió. «Tal vez no por años, pero Sofía, ella me ha estado ayudando a trabajar en el perdón. No perdonar por él, sino perdonar por mí, para poder seguir adelante sin llevar todo este enojo. Eso es muy sabio», dije, apretando su mano. «Y tu padre estaría muy orgulloso de esa madurez». Hablando de papá,
Cristóbal se aclaró la garganta. Encontré algo mientras organizaba los documentos del banco para la restitución. Papá tenía un seguro de vida que nadie cobró. Ha estado acumulando intereses durante 8 años. ¿Qué? Me quedé boquiabierta. ¿Cuánto? 28,000 de pesos, respondió. Mamá, con ese dinero podrías jubilarte, dejar el hospital, descansar finalmente después de todos estos años. Sentí lágrimas subiendo nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Héctor, incluso en la muerte, todavía estaba cuidándonos. No voy a jubilarme completamente, decidí, pero tal vez pueda reducir a medio tiempo. Pasar más tiempo contigo, tal vez incluso viajar un poco. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, sonrió Cristóbal. ¿Y mamá? Hay algo más. Sofía y yo estamos pensando en casarnos. Sé que es pronto. Solo hemos estado juntos 6 meses, pero ella es especial. Mi corazón se llenó de una alegría que no pensé que volvería a sentir. Quiero conocerla mejor, dije. Quiero asegurarme de que sea buena para ti. Lo es, me aseguró. Es honesta, trabajadora, amable, todo lo que Paula no era. Entonces la amaré, prometí. Y cuando llegue el momento, planearemos una boda hermosa. Héctor hubiera querido eso. Pasaron los meses. Reduje mi horario en el hospital a medio tiempo, finalmente dándole a mi cuerpo cansado el descanso que necesitaba. Conocí a la familia de Sofía, gente buena y trabajadora que acogieron a Cristóbal con amor genuino. Diego cumplió su primer año de prisión. En mi visita mensual, me contó sobre un programa de restitución en el que estaba participando. Prisioneros hacían carpintería fina y los ingresos iban directamente a las víctimas de sus crímenes. He hecho 17 mesas hasta ahora, me dijo con un destello de orgullo. Cada una vendida por aproximadamente 500,000 pesos. No es mucho comparado con lo que debo, pero es algo. Es mi manera de comenzar a hacer las cosas bien. Es un buen comienzo, le dije. Tu padre era carpintero aficionado. Te hubiera enseñado si hubieras estado interesado entonces. Ojalá le hubiera prestado atención, dijo Diego con tristeza. A muchas cosas. Mamá, quiero que sepas algo. Escribí una carta a Cristóbal. No espero que la lea ahora, ni siquiera en años, pero cuando esté listo, si alguna vez está listo, quiero que sepa cuánto lo siento. Se la daré, prometí. Pero Diego, tienes razón. Él puede nunca estar listo para leerla, y tienes que estar en paz con eso. Lo estoy, asintió. O al menos, estoy trabajando en estarlo. Paula, por otro lado, seguía siendo la misma. Escuché a través de contactos que estaba causando problemas en su nueva prisión, intentando manipular a otras prisioneras, manteniendo su creencia de que el mundo le debía algo. Algunos meses después, recibí una carta inesperada. Era del Banco Estado. Dentro había un cheque por $15,000, 0 de pesos y una nota. Estimada señora Romero, gracias a su contribución al Fondo de Restitución y los ingresos del programa de carpintería, hemos podido compensar completamente a todas las víctimas del fraude. El dinero restante del fondo se está devolviendo a usted con nuestra profunda gratitud por su generosidad extraordinaria en circunstancias tan difíciles. Su ejemplo de integridad y compasión ha sido inspirador para nuestra institución. Me senté en la cocina, sosteniendo el cheque, llorando. No lágrimas de tristeza esta vez, sino de algo más complejo. Alivio, agotamiento y una especie de cierre. Cristóbal entró, vio mi rostro y corrió hacia mí. «Mamá, ¿qué pasó?» Le mostré el cheque y la carta. Él leyó, sus ojos ensanchándose. «Mamá, esto es increíble. ¿Qué vas a hacer con el dinero?» Pensé por un momento, luego sonreí. «Mitad para tu boda con Sofía», decidí. «Una celebración hermosa, como tu padre hubiera querido. Y la otra mitad la voy a donar a un programa de educación financiera para jóvenes, para enseñarles sobre la importancia de la integridad, sobre los peligros de la codicia, sobre cómo las pequeñas decisiones pueden llevar a grandes consecuencias. En nombre de Diego», comprendió Cristóbal, «para que algo bueno pueda salir de sus errores». «Exactamente», asentí. «No puedo deshacer lo que hizo, pero puedo intentar evitar que otros jóvenes tomen el mismo camino». 2 años después, en una hermosa tarde de primavera, vi a Cristóbal casarse con Sofía. La ceremonia fue simple pero elegante, llena de amor y esperanza. Mientras los miraba intercambiar votos, pensé en Héctor, deseando que pudiera estar aquí para ver esto. En el brindis,
Me levanté para hablar. Hay un dicho que dice que las familias no se definen por la ausencia de problemas, sino por cómo enfrentan esos problemas juntas. Nuestra familia ha enfrentado más que la mayoría. Hemos sido probados de maneras que nunca imaginé, pero miren dónde estamos hoy, celebrando amor, nuevos comienzos y esperanza para el futuro. Cristóbal, mi hijo querido, has demostrado más fuerza y compasión de lo que cualquier madre podría pedir. Sofía, bienvenida a nuestra pequeña y complicada familia. Y Héctor, mi amor eterno, sé que estás aquí en espíritu, orgulloso de nuestro hijo, orgulloso de lo que hemos construido de las cenizas de lo que perdimos. A aquellos que no pueden estar aquí hoy, mi voz se quebró ligeramente, todos sabían que hablaba de Diego. Los llevamos en nuestros corazones, con esperanza de que algún día, tal vez, pueda haber sanación. Pero hoy celebramos lo que tenemos, no lo que perdimos. El salón explotó en aplausos. Mientras me sentaba, Cristóbal vino y me abrazó fuerte. «Te amo, mamá», susurró. «Gracias por nunca rendirte con nosotros». Esa noche, sola en mi apartamento después de la celebración, me paré en el balcón una última vez. Las luces de Valparaíso titilaban como estrellas terrestres. Pensé en el camino que había recorrido. Desde esa horrible tarde, cuando encontré a Diego enterrando una bolsa negra, pasando por el juicio, la reconstrucción y ahora esto, una nueva familia comenzando. No había sido fácil. Probablemente nunca sería completamente fácil. Las cicatrices permanecían, visibles e invisibles. Pero también había aprendido algo fundamental, que el amor de una madre no significa proteger a sus hijos de las consecuencias, sino acompañarlos a través de ellas, que a veces la mayor muestra de amor es permitir que alguien enfrente su propia verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Diego tenía aún 6 años de sentencia. Cuando saliera, sería un hombre diferente. Si sería mejor o peor, solo el tiempo lo diría. Pero yo seguiría siendo su madre, aunque nuestra relación nunca volvería a ser lo que fue. Cristóbal había encontrado su felicidad, su propósito. Había convertido su trauma en motivación para proteger a otros. Héctor estaría tan orgulloso. Y yo había sobrevivido. Más que eso, había encontrado una manera de seguir adelante con gracia, con dignidad, sin perder mi humanidad en el proceso. Mi nombre es Estela Romero. Tengo 64 años ahora. Vivo en Valparaíso, Chile. Y esta es mi historia. No una historia con un final perfectamente feliz, sino una historia real sobre una familia imperfecta que enfrentó lo inimaginable y encontró una manera de seguir adelante. A todos los que me han acompañado en este viaje, gracias. Si esta historia les enseñó algo, espero que sea esto, que incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, todavía hay espacio para el amor, para el perdón y para nuevos comienzos. La vida continúa, las heridas sanan. Las familias se reconstruyen, diferentes pero no destruidas, y el amor de una madre, probado por el fuego, emerge más fuerte que nunca. Este es mi testimonio, esta es mi verdad, y ahora, finalmente, puedo comenzar a escribir el siguiente capítulo de mi vida, uno donde el dolor del pasado informa pero no define mi futuro. Buenas noches, Valparaíso. Buenas noches, hijo mío en prisión. Buenas noches, hijo mío en libertad. Buenas noches, Héctor, mi amor eterno. Mañana será un nuevo día, y yo estaré lista para enfrentarlo. Si esta historia te conmovió, te invito a reflexionar sobre las familias en tu propia vida, sobre el perdón, la responsabilidad y el amor incondicional. Déjame tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? ¿Cómo manejas el equilibrio entre el amor y la justicia cuando están en conflicto? Me encantaría saber tu perspectiva.